de estudiar tu palabra. Esperamos que te glorifique, que nos ayude, que nos bendiga, que nos dirija, que haga resplandecer tu rostro, oh Dios, en nuestro favor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Dios, y que podamos entender tu palabra. Bendícenos, dirígenos y glorifica tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a leer dos versículos de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Vamos a meditar en esta parte de la Sagrada Escritura. Glorificado sea nuestro Dios. Y dice la Biblia, pienso que ya tienen esa parte, Romanos 8, 1 y 2. Aleluya. Viviendo conforme al Espíritu Santo. Y así dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Alabado sea nuestro Dios. El apóstol Pablo declara en esta carta algo muy importante, muy significativo. Y como dijera nuestro hermano Jesús el domingo, es importante que sepamos con quién, a quién le escribió esta carta el apóstol Pablo, con quién está hablando. El apóstol Pablo está hablando con los creyentes que estaban en Roma, y él le escribe esta carta a los santos, a la iglesia, a los que se habían ya apartado del pecado, del mal, a los que habían conocido a Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a esos creyentes? Fíjate cómo son las cosas. No le está invitando a convertirse al Señor Jesús, no le está invitando a que den el paso de arrepentimiento, sino le está diciendo algo importante, y es: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Le da gozo esto? Yo creo que es una noticia buena. Yo creo que es una noticia significativa. Yo creo que es una noticia para reírse. Porque la palabra "no hay ninguna condenación" está hablando de que sí hay condenación. No la hay para los que están en Cristo Jesús y los que no lo están. Tácitamente está hablando de que hay una condenación, pero hay alguien que ha sido librado de esa condenación. Los que están en Cristo Jesús. Pero la segunda parte es muy decisiva. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se está refiriendo conforme al Espíritu Santo. La carne, mi carne. Perdón. Pero no estamos hablando de mi carne físicamente, del músculo. No estamos hablando de la parte del órgano, del cuerpo. No estamos hablando de esto. Cuando la Biblia dice la carne,
En Gálatas 5 dice el deseo de la carne, el deseo de los ojos. Allá en Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Estamos comprendiendo que la carne es que el hombre caído, el hombre que desobedece a Dios en el huerto del Edén, del cual desciende todo el linaje de la tierra, ahora es un hombre de pecado. Y este hombre de pecado, ahora vendido al pecado, es un hombre que tiene apetitos de pecar, deseo de pecar, adulterio, fornicaciones, envidia, pleito, celo, ira, una cantidad de manifestaciones que el apóstol Pablo lo describe como obras de la carne. Pero el deseo de la carne, lo que la carne le gusta, desobedecer a Dios. Entonces, ese creyente que ahora está en Cristo, comienza a oponerse a esos deseos de su carne porque son las cosas que hacen al hombre pecar y hacen al hombre estar mal delante de Dios. Pero Dios, sabiendo esto, le da su Espíritu Santo para ayudarlo. Porque el hombre por sí mismo no puede vencer los deseos de la carne. El hombre por sí mismo no puede salvarse. El hombre por sí mismo no puede santificarse. Entonces, ahora Dios viene y le da esa ayuda, ese auxiliar, su Santo Espíritu, para que ese creyente pueda entonces vivir bajo la instrucción, el consejo, la guianza del Espíritu Santo. Pero si el hombre ahora oye la voz del Espíritu de Dios y la obedece, vive conforme al Espíritu de Dios. Si el hombre oye la invitación de la carne y no la puede obedecer, bueno, entonces aquí hay un problema. Tendrá que vivir conforme a los deseos de su carne, y cuando esto sucede, entonces hay condenación. Y cuando esto sucede, entonces no se agrada a Dios. Y cuando esto sucede, la persona no tiene control de sí mismo, no puede servir a Dios. Y entonces, aquí es que habla el apóstol Pablo. Bueno, si es así, entonces la palabra condenación está cerca. Está sentenciada la situación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23. A ver, porque él habla de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 6, 23. Sí. Porque la paga del pecado es muerte. Sí. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Hay una ley del pecado y es el hombre caído está comprometido con el pecado. Y esa ley del pecado tiene una ley de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero también ahora, cuando Cristo muere en la cruz y vence al pecado y vence la muerte que viene a manifestarse en el hombre por causa del pecado, ahora Jesús trae al hombre la esperanza de salvación. Por eso dice el apóstol Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu, porque la ley del Espíritu de Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Ahora en Cristo Jesús el hombre ha creído en la vida. El hombre ha creído en Jesús, quien nos rescató del pecado. Y entonces ahora el hombre es perdonado, liberado, salvado
Y ahora el hombre tiene una esperanza de salvación por cuanto ha sido librado de esa ley del pecado. Es como explicarlo de esta manera. Yo no estoy obligado a pecar porque ya soy libre. Eso es lo que habla la Biblia, de esa libertad. Yo soy libre de aquella vida, de aquel pasado. Yo estoy en Cristo ahora. Siendo libre, somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora entonces vamos a caminar, vamos a seguir viviendo a partir de ahí. ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Conforme al espíritu de vida, conforme al espíritu de la gracia de Dios. Entonces, de ahí una vida de oración, líbrame Señor, no quiero volverme a ensuciar. De ahí una vida alerta, de ahí una vida devocional, de ahí de una vida acercándome a Dios cada día, porque no quiero volver a caer en la esclavitud que yo estaba. No quiero volver a ser esclavo. Ya soy libre. Soy dueño de mí. No voy donde el pecado quiere que yo vaya. Voy donde Cristo quiere que yo vaya y donde yo quiera ir. Pero no voy obligado donde me quiera llevar el pecado. Entonces, aquí es que el apóstol Pablo habla de esa libertad de la ley del pecado y de la muerte, porque una ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Ahora bien, el andar en la carne y el andar en el espíritu, aquí entonces se manifiesta el tiempo que me quede en esta tierra, en ese peregrinaje, cómo voy a seguir viviendo en la tierra, o conforme a la carne o conforme al espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que nos anhela, que nos ayuda, que nos da todos estos recursos para poder ser salvos. ¿Qué nos dice la Biblia en Romanos 14, capítulo 8, versículo 14? Y Gálatas 5, versículo 18 y versículo 16. Vamos a ver esto. A ver, sí, Romanos 8, 14 y Gálatas 5, 18 y el versículo 16. A ver, ¿qué nos dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu, Ajá. por el Espíritu de Sí, Dios, sí. estos son hijos de Dios. Eso dice Romanos 8, versículo 14. Ahora hay una guianza del Espíritu Santo. Guianza es, coge por aquí. Guianza es, deténgase aquí. Guianza es que esto que hay dentro de mí, que se llama el Espíritu de Dios, me induce a hacer, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Y yo le voy a obedecer. Y yo voy a ser flexible al Espíritu de Dios. Mire, el Espíritu de Dios en el ser humano actúa de una manera tan auténtica que solo falta que te diga una voz, hágalo así, fulano de tal. Todos los pasos de un verdadero cristiano, el Espíritu Santo de Dios tiene que ver con eso. Usted no se gobierna a sí mismo. A veces no quiero hacer las cosas, pero un Espíritu Santo le dice, hágalo. Y el que es obediente al Espíritu de Dios, ese es el que entonces, ese es el salvado, que dice el apóstol Pablo, porque ya ahora no va a obedecer a la carne, sino a ese Espíritu Santo de Dios, que tiene una cantidad de cosas que inciden en nosotros, mora en nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros, nos anhela celosamente, da testimonio a nosotros. Oye, y entonces, todo eso está en la Biblia. ¿Y qué nos dice el versículo 16 de Gálatas 5? El 18 y el 16. ¿Qué nos dice? Vamos a ver esto. Digo pues, andad en el Espíritu, Sí. y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Tan sencillo como esto.
simulemos que no conocemos ese espíritu ni entendemos de qué se trata cuando nos habla de la carne. Simulemos esto. Pero aquí viene la instrucción. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Usted sabe lo que es un apetito cuando una gente tiene deseo de tomarse un poco de agua fría? ¿Tú sabes lo que es cuando la persona le da el deseo de comer algo? Asimismo el ser humano siente deseo de cometer pecado. Desde que llegue se la voy a cantar. Y tú estás esperando que llegue. Ya hay algo que no te deja hacer nada más que tiene algo con alguien y tiene este deseo de resolver esto, de decir esto, de desahogarse, de hacer o no hacer. Esto es por un lado, porque hay muchas manifestaciones de la carne, muchas manifestaciones de la carne. Un deseo de pecar. Entonces, ese deseo de pecar que dice Pablo que se hace manifiesto en el adulterio, celo, ira, contienda, disensiones, enemistades, pleito y una cantidad de cosas que Pablo la señala como el deseo, como la manifestación de ese deseo de la carne. Entonces ahora el apóstol Pablo le dice al creyente, ande en el espíritu. No puede complacer el deseo de la carne que está en el ser humano, que eso no, eso está en el ser humano. El que diga lo contrario, pues, es de silicón. El hombre y la mujer está enfrentado. Capítulo 26, 41 de Mateo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es Jesús que lo está diciendo. Jesús era 100% hombre y entonces Jesús también era débil. ¿No o sí? ¿Qué usted cree? Que no. Jesús tuvo hambre, es una debilidad del ser humano. Tener hambre es una debilidad. Los objetos físicos no tienen hambre, las cosas inanimadas no tienen hambre. El tener hambre es una debilidad del hombre. No es algo pecaminoso, pero demuestra que esa persona tiene algo por el cual vino Satanás, por esa hambre. Por esa hambre fue la palabrita, a que esta piedra se convierte en pan. Porque Jesús tenía hambre. Como resistió, como no fue llevado a hacer lo que Satanás quiere, porque Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para la obra que tenía que hacer aquí en la tierra, entonces Satanás se quedó como un pelotero que lo ponchan, que lo que tiene que soltar el bate e irse con la cara media triste a sentar por allá. ¿Cuántos bendicen a Jesús de Nazaret? Entonces, andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos. Ya usted sabe qué es lo que es andar en el Espíritu. Eso es no satisfacer ese deseo de pecar que nuestra carne quiere, en el orden que sea. Amén. Y cuando nos habla de andar conforme a la carne, que él dice que no andar conforme a la carne, chequéate ahí a Romanos 8:5, a ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice en Romanos 8:5? Sí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora estamos buscando los que andan conforme a la carne, porque ya encontramos los que andan en el Espíritu son los que no satisfacen los deseos de la carne. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pero ahora los que andan en la carne. Entonces dice que estas personas, en el 8:5, aquí está diciéndonos bien, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pensar en las cosas de la carne. Tener en la mente lo que la carne desea. Y no solo tenerlo en la mente, ocuparse en ver cómo se le complace ese deseo a la carne. Cuando se es así, se vive conforme a la carne. Una pregunta, ¿un cristiano no le puede llegar un pensamiento pecaminoso, sí o no? Sí. ¿Y qué hace ese cristiano? ¿Lo deja ahí? No. Entonces él no vive sumergido ahí. No vive aceptando esto. Porque eso no le agrada a Dios y es lo primero que el Espíritu Santo de Dios se dispara como un timbre diciéndote a tu corazón, a tu conciencia, eso no le agrada a Dios. Le voy a dar un testimonio de 2 minutos. Le dije a esa persona, déle ese testimonio a la iglesia. Me decía esa hermana que va pasando y vio un chip de teléfono en el suelo, pero estaba en el suelo, pero frente a una casa. Lo tomó porque estaba en el suelo, allí no se guarda eso. Pero bien no se ha ido, comienza dentro de su corazón a decirle algo, eso tiene dueño. Eso que usted tomó tiene dueño. Eso tiene dueño. Me dice, yo no pude tener paz. Toda esa noche durmiendo. Una voz hablándome, eso tiene que devolverlo. Al otro día fue y tiró en el mismo lugar aquel chip. Y un hombre que vivía en esa casa fue a ver y lo cogió y comenzó a decir, oyéndola a ella, ay, gracias, Dios mío, que se me había perdido el chip y volví a encontrarlo. Ay, gracias, Dios mío. ¿Cómo se llama eso? El Espíritu de Dios. El que anda conforme al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se opone a los deseos de la carne. Si le hablaste mal a alguien, el Espíritu de Dios te dice, pídele perdón. Pídele perdón, lo hiciste mal. No debe hablar así. El Espíritu de Dios está como un centinela. Como un centinela que repele el pecado, que repele las cosas que no le agradan a Dios. De ahí es que el creyente tiene que ser bien cuidadoso de que ese Espíritu de Dios no desaparezca de nuestras vidas, porque vamos a ser un ser humano desprotegido, sin posibilidades de servir a Dios, porque por sí mismos no podemos servirle a Dios. Tenemos que ser ayudados por el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo que no lo contristemos. Contristarlo es entristecerlo, hacerlo que se sienta mal y quiera abandonar el lugar donde está, donde mora, donde vive, con nuestras obras que no le agradan a Dios. Entonces, nos confirma Romanos 8, el 5, que nosotros no podemos pensar en las cosas de la carne. ¿Y qué dice el versículo 13 de Romanos 8? El 13, por favor. Porque los que vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí nos habla de que por el poder del Espíritu de Dios podemos hacer morir las obras de la carne. Podemos vencerla. Ayúdame, Señor. Con tu ayuda voy a vencer
en el nombre de Jesús. Y llegó el pensamiento que no le agrada a Dios y no se queda ahí. Lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Porque a libertad hemos sido llamados. Pero si nosotros por sí mismos decimos, yo no voy más para la iglesia, ni un Espíritu de Dios nos reprende, ni nos cuestiona, y no podemos dejar, y lo hacemos como queremos, entonces tenemos que virar la mirada al profeta Jeremías. No voy a hablar más en nombre de Jehová. Igualito que como dice un creyente, no voy más a servir a Dios, no voy más a hacer esto. Como dijo Pedro, no me lavará los pies jamás. Ese jamás de Pedro me ha enseñado a mí muchas cosas. Ese jamás solamente es posible cuando no hay un Jesús que le diga a uno las consecuencias de ese jamás. Pues si no te puedo lavar los pies jamás, pues no hay problema, Pedro. Solo que no tendrás parte conmigo. Y yo con tal de tener parte con el Señor no digo jamás. Mejor digo, Señor, ayúdame. Alabado sea Dios. Mejor ayúdame, Señor. Hacer lo que a Dios le agrada. Entonces Jeremías dijo que no iba a hablar más en nombre de Jehová. Como creyentes dicen, yo no voy a hacer esto que Dios quiere. Bueno, está bien. Pero entonces ese Espíritu de Dios comenzó a actuar en su favor, a poner temores en su corazón, a acusarle y a señalarle, está mal. Eso es lo que quiere decir, acusarle, temores. Algo no anda bien delante de Dios. Me siento vacío, me siento que Dios se ha alejado de mi vida. Todo esto, cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a ayudar y a tratar con el hombre. Un creyente con una enemistad en la casa, en el trabajo, en la escuela, con su pareja, con su vecino. ¿Qué tiempo puede durar la enemistad en la vida de un creyente? Les respondo si fuera una pregunta, hasta que te arrodille a orar. ¿Entendió qué tiempo dura la enemistad en la vida de un cristiano? Capítulo 11 de Marcos, versículo 24. Cuando oréis, todo lo que usted le pida al Padre se lo va a dar. Pero cuando oréis hay que perdonar. Entonces, si usted tiene un problema con alguien, el tiempo que duró sin orar, es probable que pueda sostener el problema. Pero ¿y cuando se arrodilló? ¿Qué pasó ahora? Cuando se arrodilló, que ese Espíritu Santo de Dios. Mire, el cristiano tiene un Espíritu de Dios que cuando usted se arrodilla le comienza a pasar una película de todas las cosas que no andan claras y puedan ser de mucho tiempo o de poco tiempo, le comienza a pasar esa factura, mira y esto, y mira aquello, y comienza a... Porque es que cuando el hombre se acerca a Dios, entonces recibe la ayuda del Espíritu Santo. Y tiene un solo camino, tiene ese cristiano, si anda conforme al Espíritu de Dios, obedecerle al Espíritu de Dios, sí Señor, lo voy a hacer así. Y a veces comienza el creyente a justificarse y a decir, no, pero fue que me hicieron, no Señor, que tú a él no lo miras. No, yo tengo que atender que ahora me están mirando a mí. La pregunta es esta, ¿qué tiempo dura un creyente en enemistad con alguien hasta que se arrodille a orar? Si se arrodilló a orar, el Espíritu de Dios comienza a reclamarle que tiene que organizar su vida y estar en paz con todo el mundo. Pero lo que Él me hizo, no... La Biblia no te está diciendo qué fue lo que te hizo, es que hay que perdonarlo. Eso es todo. Lo que te hizo fue muy grande, dale un perdón grande. Te hizo algo pequeño, dale un perdón pequeño. Y volvió y me lo hizo. Oye, para cuando nos lo vuelven a hacer varias veces. 70 veces 7. Mire, esa es una de las cosas que está clara en la Biblia, el perdón. 70 veces 7. Vamos a dar un ejercicio muy bueno. ¿Usted quiere estar bien con todo el mundo? Sí. Nunca espere bondad de nadie.
para que cuando le llegó lo negativo, usted esté listo diciendo el único bueno se llama Dios. Segundo, quiere estar bien con todo el mundo. Cuando lo perdone una vez, a espaldas de él, dígale: Señor, si vuelve, lo vuelvo a perdonar. Desde que usted hizo ese ejercicio en su vida estará llena de paz, llena del gozo del Espíritu de Dios. Y no quiero, pero en la obediencia a Dios, usted lo anuncia con sus labios: lo perdono, Señor, en el nombre de Jesús, con la ayuda tuya. Eso es así. Y la mente, cuando usted obligó su corazón a obedecer a Dios, a poquito rato se le va yendo de su mente. Pero yo siento el dolor, pero yo sigo proclamando que lo perdono en el nombre de Jesús. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, yo lo perdono. Olvídese de eso. A veces queremos que vengan a pedirnos perdón porque nos fallaron. Bíblicamente es bueno que si le fallamos a alguien le pidamos perdón. Pero escuché una enseñanza del evangelista Gigi Ávila muy importante que nunca se me ha olvidado. No te sientes esperar que te pidan perdón. Piensa en que aquel está mal delante de Dios. Ve donde Él para que el enemigo no lo destruya. Él me faltó, yo lo sé que Él me faltó, pero Él está mal delante de Dios, yo lo sé. Es probable que ni Él sepa que está mal delante de Dios. Defiéndele el alma a aquel que te faltó, quítaselo a Satanás, ve y dile que tú quieres arreglar esto. Eso se llama andar en el Espíritu. Porque en la carne no. En la carne se dice: bueno, a mí el que me la hace, me la paga. Yo no me meto con nadie, pero nadie que se meta conmigo. Yo no ofendo a nadie. Una cantidad de cosas y dichos que hay por ahí para justificar los errores de nuestra carne. Pero no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. El ejemplo de Cristo, clavado en la cruz y diciéndole al Padre que perdonen lo que lo clavaron en la cruz. ¿Usted había pensado en cosas semejantes así? Perdónalo, Señor, que ellos no saben lo que hacen. Yo me he quedado pensando si ellos sabían o no sabían lo que estaban haciendo. Si saben que ese Jesús no lo clavan en la cruz. Entonces, eso es toda una verdad. Estaban ciegos, no saben. Entonces, por aquí van las cosas. Pastor, pero en el mismo orden, también si uno tomó algo, espiaba algo, que se juntó también el Espíritu de Dios, acuérdate que bebe. Ella dice, la hermana, que también si uno toma algo prestado o debe algún dinero o algo así, ¿verdad? Que también cuando uno se pone a orar, el Espíritu Santo de Dios también le dice: acuérdate de los chelitos y la cuentecita que debe. Bueno, yo entiendo que a veces no se ha pagado porque yo no he conseguido. Pero eso no quiere dejar dicho que se te olvide de que lo debe. Entonces, cuando te arrodillas a orar, es una oportunidad de que el Espíritu de Dios te lo acuerda para que tú le digas a Dios: súpleme, Señor, para pagar que debo esto. Súpleme, estoy preocupado. Hay muchas cosas que nosotros como creyentes tenemos que tomar un día para revisar. Muchas cositas que son pequeñas, detalles pequeños que pueden hacernos daño a nuestra relación con Dios y a nuestra salvación. La vida cristiana es algo que por eso tenemos que ser ayudados por el Espíritu Santo para poder contar la victoria. ¿Usted sabía que si usted no tiene el Espíritu de Dios que lo ayuda, usted no se puede congregar? ¿Usted sabía que aún teniendo el Espíritu de Dios hay un día que usted no quiere hacer lo que Dios quiere que usted haga? Y tiene usted que pelear con su propia carne para poder obedecerle a Dios. Pero cuando se hace esa batalla, usted está andando conforme al Espíritu. Ahora, cuando le dejó al Espíritu de Dios esperando y obedecemos al deseo de nuestra carne,
estamos en peligro. Lo que peligra es una sola cosa, nuestra salvación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Aquí nos habla algo más la Sagrada Escritura, en Romanos capítulo 8, versículo 6. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando un creyente se ocupa de la carne, Romanos 8, 6. Cuando un creyente se ocupa, mire, una cosa es un pensamiento y otra cosa es trabajar para materializar el pensamiento. Vamos otra vez a ver si lo entienden. Una cosa es un pensamiento y otra cosa es trabajar para que ese pensamiento se convierta en una realidad. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, ocuparse de la carne, complacer la carne, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Hace calor. ¿Quién no le gustaría ir a bañarse y a refrescarse? Bueno, yo creo que solamente uno que esté muerto no le gustaría. ¿Dónde tú sientes la invitación de irte a bañar? A una playa donde haya muchas personas desordenadas y tú sientes el deseo de ir a ese lugar, pero hay algo. Sí hay agua, sí hay playa, pero hay otras cosas allí que si yo fui a buscar lo que fue a buscar Pedro cuando se estaba calentando, yo creo que a Pedro se le fue el frío para siempre. Pedro lo que fue a calentarse y calentándose encontró algo que lo enfrió. Usted no sabe el pasaje. A Pedro mientras se calentaba, que no es pecado calentarse, encontró una joven que le preguntó, ¿y tú no eres de la gente de Jesús? Y Pedro negó al Señor calentándose, se le fue el frío para siempre. ¿Será pecado calentarse con los pecadores? ¿Será pecado buscar la solución que tenemos junto a los pecadores? Bueno, quizá no sea pecado calentarse con los pecadores, pero sí donde haya algo que me pueda hacer caer de la gracia de Dios, sálgase de ahí. No vaya ahí. Puedo fracasar, pero ese río lo hizo Dios. Está bien, y las mujeres que están allí desordenadas también, y los tomadores de licor, y los de las malas palabras, y los de las malas prácticas, y los de todas esas cosas. Entonces se fue a quitarse el calor y ahora viene más caliente porque viene condenado. Porque ahora se consiguió lo que no se andaba buscando. Yo no sé si entienden qué le queremos decir. Ocuparse de la carne es trabajar en favor del pensamiento negativo que llegó a mi vida para hacerlo una realidad. Así que yo interpreto ocuparse. Ocuparse es trabajar en favor de mi carne o del apetito de mi carne. Está envuelto eso, está ocupado en ese sentido. Entonces, aquí nos dice la Sagrada Escritura, en el libro de Romanos, nos habla en el versículo 9. Vamos a ver el versículo 9. ¿Qué nos dice? Desde el 8 hasta el 9. A ver, ¿qué dice Romanos 8? ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ok, párate aquí. El apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de Roma, explicándole cómo se vive conforme a la carne, cómo se vive conforme al Espíritu, pero le hace una aclaración. Nosotros no vivimos conforme a la carne. La iglesia del Señor no puede vivir conforme a la carne.
Para la iglesia del Señor vivir conforme a la carne tiene que no tener al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Hay una lista de versículos bíblicos que nos habla de que no vivimos conforme a la carne. Usted puede un día deslizarse, que no lo debe hacer. Usted puede un día confundirse. Usted puede un día flaquear. Pero flaquear y tropezar es una cosa, pero vivir en el suelo es otra cosa. La iglesia no vive en el suelo, la iglesia tropieza. La iglesia no vive esclava, la iglesia tiene una como la de Pedro. Lloró amargamente y la Biblia no menciona a Pedro calentándose jamás en la vida con la gente que lo hicieron caer de la gracia de Dios. Entonces, los pecadores no pueden agradar a Dios. Trate de entender esta parte de la enseñanza. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios porque hay una enemistad entre la carne y el Espíritu de Dios. Oiga la lista de las cosas que le hacen saber el que vive conforme a la carne, el que vive conforme al Espíritu. El que vive conforme a la carne no puede orar. El que vive conforme a la carne no se puede congregar. El que vive conforme a la carne no puede estar en comunión con Dios, sino en el pecado y en las cosas del mundo y en la vanidad de esta vida. El que vive conforme a la carne no puede ponerse una ropa para agradar a Dios, porque su carne no se lo permite. ¿Usted está entendiendo que estas son? Léate el versículo 9 del 8 de Romanos, el 9. ¿Más vosotros cómo es? Mas vosotros Sí, no vivís según la carne, sí. sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ajá. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto final. Un creyente puede tener una debilidad en su vida que si se descuida lo hace perderse. No es bueno, no es válido, pero el apóstol Pablo es el que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está hablando de su persona en esta enseñanza. Pablo más bien está haciendo alusiones a cómo es esa situación que se manifiesta en él mismo. Pero la enseñanza correcta es que nosotros estemos convencidos de que hay apetitos que vienen a nuestra vida, que dejarnos llevar de ellos se llama perder la salvación. Esa es la enseñanza. Cuando lleguen a nuestra vida los apetitos que no sean de Dios, que sean de la carne, no lo podemos desarrollar, no lo podemos. Usted está en la escuela, sí. Un amiguito le dice que un chivo para que usted ponga la pregunta que usted no se sabe. Sí. ¿Le gustaría tenerla buena? Sí. ¿Usted no se la sabe? No. ¿Le dieron la respuesta? Sí. ¿No sería bueno ponerla? Claro. ¿Y qué pasa si la pongo sin sabérmela? ¿Estoy bien delante de Dios? Yo creo que yo no estoy bien delante de Dios. Yo estoy haciendo trampa, yo estoy haciendo falsedad. La carne quiere la calificación positiva bajo cualquier circunstancia. El Espíritu de Dios te dice: no, la calificación que te toca por tu capacidad es la que debe tener. Usted aceptó la invitación, entonces ahí viene a pasar de una tentación a un pecado. ¿Usted está entendiendo? Y eso se va a manifestar en nuestra vida, en todos los actos de nuestra vida. En todos los actos de nuestra vida. Un señor estaba en una casa de cambio. Yo llevé a un hermano a cambiar alguna moneda que quería cambiar. Cuando llamaron, yo voy a recibir, atender el turno. El Señor comienza a discutir conmigo, yo lo dejo entonces que pase, pero aún así sigue discutiendo conmigo. Pero Señor, ya yo le di el turno, no hay ningún problema. Pero no sigue, aún se sintió como quiera, se sintió mal.
vive en una atmósfera que no es la atmósfera donde vive un creyente. Me dijo el hermano, mire, allá en mi país, una persona discute así con otro, como usted vio ese señor discutiendo, y cuando usted sale allá afuera lo está esperando alguien para decirle, ¿cuánto me va a dar para matártelo? ¿Cuánto me va a dar para arreglarte eso? En ese mundo es que no vive el cristiano. En ese mundo es que ya salió el cristiano. De ahí es que hay un espíritu de perdón, un espíritu de amor, un espíritu de sufrir mejor por la causa de Cristo. Te pasaron cerca de tu vehículo y hay que matarlo porque estuvo a punto de chocarme. Yo no creo que una gente así vive conforme a la carne, yo creo que vive en el mismo infierno. De ahí nos sacó Dios. Entonces, cuando las cosas no nos vayan bien, ya nosotros no somos lo que éramos, porque hay un Espíritu de Dios que nos ayuda, que nos respalda. Vamos a ver, ¿qué nos dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, capítulo 14 de Juan, versículo 16. Y otro me va a buscar el capítulo 8, 26 de Romanos para leerlo. Se va a quedar ahí en el 8 que le voy a dar algunos versículos. ¿Qué dice Juan 14, 16? Vamos a ver. A ver qué usted me puede decir. Sí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Usted entendió eso? Ese Espíritu de Dios que mora en el creyente, que hemos recibido del Padre, que mora en el creyente y debe ser lo más importante en la vida del cristiano, que ese Espíritu de Dios siga con nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:26? A ver, ¿qué dice? Amén. Sí. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿Entendió? pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí hay dos cosas. Él leyó el versículo 26 y el 27. Una, nos ayude en nuestras debilidades. ¿Y qué dijimos de Mateo 26, 41? La carne es débil. ¿Y el Espíritu Santo de Dios cómo es? Fuerte. No lo puede decir. Dígalo aunque le moleste. Dígalo. El Espíritu Santo de Dios es fuerte. ¿Y qué más? Nos ayuda. Entonces el que es débil y lo ayudan, ¿cómo va a ser? Fuerte. Somos fuertes en Dios. Somos fuertes con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Las debilidades no se van a adueñar de mí en ninguna forma. En ninguna forma. Porque para eso está el Espíritu de Dios que me ayuda en mis debilidades. Para que yo sea fuerte, no se deje provocar, no se deje llevar de la ira, no se deje llevar de un enojo, no se debe llevar por de ninguna de estas cosas. Hay que verla en Gálatas 5, del 19 en adelante, para usted decir, no, pero esto no. Porque ahora hay un Espíritu Santo que me ayuda en mis debilidades. ¿Está bueno eso o no? Le da gracias a Dios por eso. Ahora, aparte de ayudarnos, el versículo 17 dice, intercede por nosotros. ¿Qué es interceder? Pedirle al Padre por nosotros. ¿Qué cree usted que le pide el Espíritu Santo al Padre por nosotros? ¿Que nos dé el pan de cada día? ¿Usted cree, si se trata de nuestras debilidades, que esa es la principal preocupación del Espíritu Santo de Dios? Después de ayudarnos en las debilidades, le pide al Padre que nos guarde, que nos ayude, que no nos deje caer y nos mantiene en la gracia de Dios, aun cuando nosotros no tenemos condiciones. Cuando humanamente. Óyame, esto es tan profundo que una persona hace algo que no le agrada a Dios y se siente vacío
y su mente lo atormenta y viene a la casa de Dios y siente la presencia del Espíritu Santo de Dios, que usted dice, pero ¿y cómo puede ser que me visite cuando yo acabo de fallar? Es que el Espíritu Santo de Dios no es un hombre, es que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente, es que el Espíritu Santo de Dios no nos mide como miden los hombres. Lo que tú me hiciste no merece ni que te salude. Así dice el hombre. El Espíritu Santo de Dios nos ve de otra manera. Desde que te humilla, es como si ya no hubiese cometido ningún mal. Comienza el oleaje de la presencia de Dios nuevamente en nuestra vida, a visitarnos, a ayudarnos, a darnos la mano. Porque mora en nosotros. Y entonces también nos dice el 8:16, que yo creo que lo leímos ahorita, que da testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a ver, Romanos 8:16, por favor. ¿Cómo dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oye esto, préstale atención a esto. El Espíritu Santo de Dios le dice al espíritu del hombre que está ahí, de espíritu a espíritu, le dice esto: ese hombre que está ahí donde tú vives es hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le dice al espíritu del hombre: ese hombre donde tú moras es hijo de Dios. Cuando digo hombre, digo mujer. Esa persona es hija de Dios. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo entiendes? ¿Cómo tú te comunicas? No soy yo. Es el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. ¿Por qué? Vamos a ver ese por qué. Porque lo que más se ocupa Satanás es de acusar al hombre de pecador, es de decirle al hombre que no tiene entrada en el reino de los cielos. Nos acusa constantemente y el hombre se siente sucio, el hombre se siente de toda forma ante Dios por las acusaciones de Satanás, y viene el Espíritu Santo e invierte los términos: él es hijo de Dios. Oye, la misma presencia del Espíritu Santo de Dios dando testimonio a nuestra vida que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijo, heredero de la vida eterna. ¿Entiende esto? Y dará gozo eso a una persona, dará gozo, sentirá gozo ahora. Cuando el Espíritu Santo de Dios le diga a uno: no, mi hijo, el Padre te ama. A veces esto sucede cuando tú tienes la peor prueba. A veces esto sucede cuando tú tienes la mayor tristeza. A veces esto sucede cuando tú te sientes derrotado. Ahora viene el Espíritu Santo de Dios y te consuela diciendo: tiene una herencia en el reino de los cielos. Porque decirte que eres hijo de Dios te está diciendo que eres heredero de la vida eterna. Y usted siente eso en sí mismo. Un asunto propio de dentro de usted que le produce un gozo de la salvación, que le producen esos ríos de agua viva de una forma interna. ¿Quién manifestó esto? Vamos a ver. Un hombre que estaba preso, encadenado, llamado Pablo. Está hablando con el rey Agripa. El rey Agripa con su corona de rey y Pablo con su cadena de preso. Oye lo que le dijo él: ojalá te sintiera como yo. Naturalmente, excepto estas cadenas. ¿Tú sabes qué está diciendo Pablo con eso? Yo siento un gozo en mi corazón que tú como rey no lo sientes. Ese es el Espíritu Santo de Dios que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso que dice el apóstol Pablo en el 8 del 35 en adelante: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación,
peligro, ni lo alto, ni lo bajo, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Si te cancelan del trabajo, viene una cantidad de pensamientos. ¿Cómo voy a seguir viviendo? ¿Cómo voy a pagar lo que debo? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Y el Espíritu de Dios dónde está? Para decirnos, allá arriba está tu Padre Celestial que sabe todo lo que te está pasando. Y este es el privilegio que tiene el creyente, esa relación con el Espíritu de Dios que nos hace vivir como seres superiores a los demás seres humanos que están en la tierra, por cuanto el pecado no incide en nuestras vidas. Y tú te quedas mirando, pero es que ellos no le da deseo de pecar. No lo molesta la desnudez de las mujeres que no tienen mucha ropa. No lo molesta el dinero que los otros se matan por él. No lo molesta la fama. No le despierta el interés, nada. Se sienten bien. Las únicas gente que cantan todos los días y que cantan un canto de esperanza, la iglesia de Cristo. ¿Cómo es el canto de los pecadores? Un canto de lágrimas. ¿Qué será de mí con tanta pena en mi pobre vida? Si la encuentro, la mato donde quiera que la encuentre. Es el canto de los pecadores. Un canto de luto, de tristeza, de que me hicieron algo. El canto de la iglesia es un canto de victoria. ¿Cuánto bendicen al Señor Jesucristo? Vale la pena servir a Dios. Vale la pena la relación con el Espíritu Santo. Vale la pena seguir orando y seguirle diciendo a Dios, ayúdame en las debilidades. Y de ahí es que entonces entendemos a Pablo cuando dice, diga el débil, fuerte soy. Yo no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Eso dice un letrero que hay por ahí, pero tiene sentido. ¿Tú sabes lo que es el hijo del dueño de la salvación? Hijo del dueño, y que cuando tú vas a orar te acerca a Dios con esa confianza. Porque el Espíritu Santo de Dios te testifica de esa gran bendición. No hay nada con que se pueda pagar esa salvación. Entonces lo principal de esto es que aquí estamos disfrutando algo, pero lo grande se ha de manifestar muy pronto. Nuestra relación con Dios tiene futuro. Y el futuro es la vida eterna. Fallaste, los humanos fallan, resuélvelo. ¿Cómo se resuelve? Me humillo, me arrepiento. Ah, está resuelto. Está resuelto. Entonces, terminamos con esta lectura. En 1 de Juan capítulo 2, vamos a leer esto, que con esa lectura nosotros terminamos. Capítulo 2 de 1 de Juan. Vamos a ver el verso 15, el 14 por ahí, el 15. Amén. Usted va a ver qué nos habla ahora de la carne, qué nos habla de lo que pasa con nosotros que somos hijos de Dios. Amén. En el 2, en el versículo 15, oiga cómo dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la carne otra vez, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa debe ser la oración. Ayúdame, Señor, a hacer tu santa voluntad. Ayúdame a vivir, a que muera en mí lo terrenal, los apetitos de esta carne, para un día vivir contigo para siempre. Dios le bendiga, amada iglesia, y Dios le guarde mucho.
Si alguien tiene alguna pregunta, alabado sea nuestro Dios. Allá, alguien que tenga alguna pregunta, siéntanse en libertad ahora, porque de estas cosas debemos estar bien claritos. Luchar que todas las cosas de esta vida que nos pueden quitar la vida eterna